Bueno, damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a una nueva inmersión profunda. Hola, encantada de estar aquí de nuevo para analizar todo esto. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que nos cruza la vida de principio a fin, porque de un modo u otro siempre estamos aprendiendo. Y por supuesto, siempre estamos siendo evaluados. Es una constante. Exacto. Vamos a adentrarnos en un extenso documento académico, uno elaborado por la Universidad Nebrija. Es un texto muy denso sobre, a ver si lo digo bien, metodología e instrumentos de evaluación, investigación e innovación educativa. Y lo curioso de este documento, la verdad, es que a simple vista su título ahuyentaría a cualquiera que no se dedique profesionalmente a la docencia. Ya, suena a manual puramente técnico. Pues sí, parece un manual técnico. Sin embargo, al leerlo con detenimiento, lo que esconde son las claves fundamentales de cómo procesamos la información y cómo el sistema decide en el fondo si somos aptos o no. Totalmente. El texto analiza a fondo la evolución de los sistemas educativos, mostrando el lento y a veces doloroso paso desde los exámenes puramente sancionadores hasta llegar a esos modelos de innovación e investigación en el aula que se intentan aplicar hoy en día. Claro. Y nuestra misión durante este análisis es destilar todo ese conocimiento técnico. Queremos explicar a nuestra audiencia cómo la manera en que somos evaluados está sufriendo una revolución estructural completa. Eso es. El objetivo es entender de dónde venimos, hacia dónde van las normativas y cómo esto afecta no solo a los estudiantes de hoy, sino a la forma en que cualquier persona se enfrenta al aprendizaje continuo. Así que, vale, vamos a desglosar esto. El documento arranca con una crítica feroz al sistema clásico. Describe el examen final tradicional utilizando una analogía bastante cruda. Sí, muy gráfica. Lo llama una autopsia académica. Una autopsia. El término ilustra a la perfección el gran fallo del sistema tradicional, sobre todo si lo miramos desde el prisma del constructivismo. Que para dar un poco de contexto, el constructivismo es esa corriente pedagógica que entiende que aprender no es meter datos en un disco duro. Exacto. No es almacenar. Es construir un edificio. El alumno tiene que encajar los ladrillos de conocimiento de forma activa. Si falta cemento en la base, el muro inevitablemente se cae. Claro. Desde esta visión, basar la evaluación en un único examen final es absolutamente inapropiado porque es una simple verificación cuando el proceso ya ha terminado. Ya no hay margen de maniobra. Ninguno. Llegas al examen final, ves que el alumno no ha comprendido la mitad del temario y ya no hay tiempo para corregirlo. El proceso ha muerto, por seguir con la metáfora, y el profesor solo certifica las causas del fallo. Es decir, nos pasamos el curso a ciegas y al final descubrimos si el edificio se mantiene en pie o... O se derrumba estrepitosamente. Justo. Y claro, el texto contrapone este modelo de autopsia, al que denomina evaluación sumativa, con lo que llama evaluación formativa. Esa es la distinción central de la primera parte del documento. La evaluación sumativa es esa foto fija que se toma al final del camino. La clásica nota de junio. Dictamina si es válido o rechazable. Pero el texto advierte de un problema gigantesco con esta foto fija, y es su altísimo componente de subjetividad. O sea que la nota final puede depender de quién te corrija. El documento plantea el debate de forma muy directa. Dice, ¿cómo justificamos con rigor científico la diferencia entre calificar un trabajo con un 6 o con un 8? En la evaluación sumativa tradicional, esa diferencia a menudo recae en los criterios subjetivos que posee cada docente en ese momento concreto. Que igual estaba cansado o tuvo un mal día. Exacto, lo cual genera una enorme indefensión en quien se examina. Claro, frente a esa lotería final, la evaluación formativa propone un chequeo continuo. Está integrada en el día a día del aprendizaje. Sirve precisamente para detectar esas deficiencias estructurales en tiempo real y corregir el rumbo antes de que el muro colapse. Sin embargo, el texto no se queda en la utopía. Cita al psicólogo Paul Ausubel, que aportaba una buena dosis de pragmatismo a todo esto. Sí, Ausubel ponía los pies en la tierra. Decía que no es realista esperar que el alumnado estudie de forma regular, sistemática y concienzuda si no existe la presión de unos exámenes periódicos. En el fondo, el examen sigue siendo ese empujón extrínseco que mucha gente necesita para sentarse a estudiar de una vez. Es cierto que Ausubel señala esa realidad práctica, es innegable, pero hay un matiz importante en el análisis del documento. El texto nos advierte del peligro de depender exclusivamente de ese empujón externo. Del miedo al suspenso. Exactamente. Si el estudio está motivado únicamente por la amenaza del examen, lo que estamos fomentando en realidad es la memoria a corto plazo.
El estudiante retiene la información el tiempo justo para volcarla en el papel y luego a la semana la olvida por completo. El clásico vomitar en el examen y borrar. Eso es. Por eso el documento no se queda solo en la evaluación formativa. Lo fascinante aquí es cómo introduce un concepto aún más avanzado, que es la evaluación formadora. Esa parte supone un salto cualitativo enorme. Porque, a ver, en la evaluación formativa entiendo que el profesor sigue llevando el volante. Es decir, observa al alumno, detecta el error y le dice cómo reorientarse. Pero en la evaluación formadora el paradigma cambia por completo. Realmente porque la iniciativa pasa a ser del propio estudiante. En la evaluación formadora es quien aprende, quien diseña sus propios criterios de evaluación, reflexiona sobre sus errores y se autoevalúa. Que suena casi a ciencia ficción en algunos contextos. Totalmente. El docente deja de ser un juez examinador para convertirse en un mero facilitador, una especie de guía. El texto es realista y reconoce que implementar esto de forma aislada genera muchísima fricción en el aula. Lógico, si te quitan la red de seguridad que supone la rúbrica tradicional del profesor, genera ansiedad inicial. No sabes a qué atenerte. Genera vértigo, sí, pero el documento señala que, una vez superada esa barrera, es la estrategia ideal, sobre todo en la educación superior, porque moviliza habilidades cognitivas muy complejas como la autocrítica y la metacognición. Básicamente, dejamos de intentar adivinar qué quiere escuchar el profesor para responsabilizarnos de nuestro propio aprendizaje. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque, aunque el alumno se autoevalúe, al final del día, el sistema educativo moderno sigue requiriendo volcar todo eso en un boletín de notas oficial. Siempre hay que poner una nota al final. Y el documento desmenuza el dilema de cómo se decide exactamente una calificación. Habla de diferentes referentes de evaluación, que es un concepto clave. Sí, el texto divide las referencias para evaluar en dos grandes dimensiones, tanto éticas como prácticas. Por un lado, tenemos la evaluación con referente externo, que técnicamente se conoce como nomotética. Esta, a su vez, se subdivide en dos. Vale, cuéntanos cuáles son. Los sobresalientes. Su nota parecerá mediocre por pura comparación. Exacto. Su esfuerzo real queda diluido. Claro, el contexto penaliza el esfuerzo real del individuo. Por eso existe la segunda variante externa, que es la evaluación criterial. Aquí se fijan unos objetivos claros y absolutos desde el principio, independientemente del nivel general que tenga el grupo. O sea, si saltas la barra, apruebas. Justo. Si se cumplen esos criterios, apruebas. Se elimina esa comparación tóxica entre compañeros y se fomenta un entorno mucho más colaborativo, ya que el éxito de uno no disminuye las posibilidades del otro. Esa es la dimensión externa. Pero el texto dedica un espacio muy reflexivo al referente interno, lo que denomina evaluación ideográfica. Y sobre el papel, esto parece la aproximación más humana posible a la educación. Es bellísima en teoría, sí. Consiste en evaluar el esfuerzo, la voluntad, las actitudes y sobre todo la evolución del individuo respecto a sus propias capacidades iniciales. Es decir, no mides dónde ha llegado en el mapa, sino cuánto ha caminado desde donde salió. Y aquí es donde el documento expone un conflicto pedagógico y moral enorme. El gran dilema del profesor. Exacto. Plantea una situación que quienes nos escuchan y se dediquen a la docencia sabrán que ocurre constantemente en las aulas. Imaginemos a alguien que parte de un nivel muy bajo o que tiene ciertas dificultades de aprendizaje. Esa persona se esfuerza al máximo, logra un avance personal inmenso a lo largo del curso y alcanza un éxito ideográfico absoluto. Ha dado el 200%. Se ha dejado la piel. Literalmente. Sin embargo, al contrastar sus conocimientos con los requisitos mínimos del currículum, es decir, con el referente externo, no llega a la barra establecida. Sufre un fracaso criterial externo. Es un dilema durísimo. ¿Qué debe hacer el sistema ahí? ¿Suspender a alguien que ha demostrado una evolución actitudinal impecable? ¿O aprobarle, certificando unos conocimientos técnicos que realmente, a nivel legal, no posee? Es la pregunta del millón. Y el documento concluye que apoyarse en un solo referente es un error garrafal. La solución que plantea es la combinación. Buscar un equilibrio.
Eso es. Los sistemas de calificación deben incorporar el referente criterial externo para garantizar que se alcanzan las competencias necesarias, pero modulando la nota con elementos ideográficos. O sea, valorar el progreso y la actitud para decidir en esos casos dudosos que están en la frontera. Exacto. O simplemente para incentivar al alumno, adaptando el rigor del sistema a la realidad concreta de cada persona. Para llevar todo esto a la práctica, el texto hace un repaso exhaustivo por el inmenso arsenal de formatos de prueba que existen. Y la verdad, no se corta al analizar sus luces y sombras. Menciona los exámenes orales, por ejemplo. Que imponen muchísimo respeto. Ya te digo, destaca su capacidad para evaluar la madurez global y la fluidez argumentativa, claro, pero subraya inconvenientes severos. Consumen recursos de tiempo altísimos. La calificación baila mucho según el cansancio del evaluador, que vuelve a ser subjetivo. Y sobre todo el factor psicológico. Sí, de forma crítica. Generan una ansiedad paralizante en determinados perfiles de estudiantes, lo que termina distorsionando el resultado real de su aprendizaje. Saben la materia, pero se bloquean. En el extremo opuesto, el documento analiza las pruebas escritas que buscan precisamente mayor objetividad. Dentro de estas, diferencia entre las pruebas de desarrollo, como pueden ser los ensayos. Donde te dan un folio en blanco y a escribir. Exacto, que dan muchísima libertad para estructurar el pensamiento, pero complican la corrección equitativa. Y luego están las pruebas puramente objetivas, como los exámenes tipo test, las de emparejamiento o de verdadero y falso. Que esas sí que eliminan la subjetividad del corrector al 100%. O está bien o está mal. Sí, pero el texto advierte que tienen un precio altísimo. Convierten al alumno en un sujeto completamente pasivo que se limita a reconocer respuestas que ya están escritas, en lugar de construirlas desde cero. Y esto nos devuelve directamente al problema que comentábamos de la memoria a corto plazo. Claro. En este punto el texto menciona un concepto técnico sobre las pruebas escritas que me parece crucial aclarar, y es que habla del potencial discriminativo de un examen. Para quienes no estén familiarizados con el término, el documento lo relaciona con la desviación típica. ¿Qué significa esto en la práctica dentro de un aula? A ver, en estadística, la desviación típica nos dice cuánto se alejan los valores de la media. Para entenderlo visualmente, que es más sencillo, si graficamos las notas de un examen de una clase entera y vemos que se forma una sola montaña muy alta y estrecha justo en el medio, significa que toda la clase ha sacado más o menos la misma nota. Ya sea todo el mundo un 5 o todo el mundo un 8. Eso es. El texto llama esto un examen plano. Básicamente tiene un potencial discriminativo nulo. No distingue niveles. Exacto. Un buen examen no debe ser una sola montaña, sino que debe ser un paisaje con picos y valles. Debe contener preguntas de diferente nivel de dificultad que permitan discriminar, en el buen sentido de la palabra, quién domina el tema en profundidad, quién tiene un conocimiento muy superficial y quién necesita refuerzo urgente. Claro, si el instrumento de medida no muestra esas diferencias, está fallando en su propósito básico. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que toda esta profunda teoría pedagógica ya no es simplemente un debate filosófico que ocurre a puerta cerrada en los congresos universitarios. Para nada. El documento de la Universidad Nebrija dedica una sección muy específica a exponer cómo los marcos legislativos han ido asimilando toda esta visión. En el caso de España, se detiene a analizar las directrices de la actual Ley de Educación. Sí, el texto realiza una disección muy neutral de ese marco normativo vigente, centrándose en la LOMLOE. Y según expone el documento de manera muy aséptica, esta ley proscribe de forma explícita las evaluaciones con un carácter puramente punitivo o sancionador. Busca cambiar el paradigma. De carácter formativo y sobre todo integradora. Se establece un giro hacia el aprendizaje competencial, intentando desterrar de una vez por todas la memorización mecánica de datos sin contexto. Es que las directrices exigen ahora fomentar el pensamiento crítico, la capacidad de trabajar en equipo y la resolución de problemas mediante metodologías activas, como puede ser el famoso aprendizaje basado en proyectos. Pero es que el análisis normativo no se queda solo en las etapas obligatorias como secundaria o primaria. También detalla cómo estas corrientes han modificado la formación profesional, citando específicamente el Real Decreto 659/2023. Que ha supuesto un cambio enorme. Este decreto, según indica el texto, consolida el derecho del alumnado a recibir una evaluación objetiva y equitativa. Pero introduce un reto añadido tremendo: la obligación de adaptar todos estos instrumentos de evaluación a las diferentes modalidades en las que hoy se imparte la FP.
Claro, porque ahora hay mucha variedad. asegurando que un alumno en modalidad 100% virtual tenga las mismísimas garantías formativas que uno en modalidad presencial o semipresencial. Y lo que evidencia toda esta sección del documento es un esfuerzo legislativo claro por forzar al sistema a adaptarse a las necesidades del individuo, invirtiendo la tradición histórica donde era el individuo, el alumno, quien debía encajar rígidamente en los moldes del sistema. El sistema se amolda al alumno ahora. Esa es la intención. Pero el propio texto reconoce la inmensa fricción que existe entre publicar algo en el Boletín Oficial del Estado y cambiar realmente la cultura de un aula. Para que esta revolución abandone el papel y se haga realidad, el rol de quien imparte la clase tiene que mutar profundamente. Ya no basta con ser un mero transmisor de contenidos que se pone a leer unas diapositivas. Y esto nos lleva a uno de los datos empíricos más reveladores de todo el texto, que me ha dejado bastante sorprendido. El documento rescata una encuesta realizada por el investigador Ernest Boyer a más de 5.000 docentes universitarios. Los resultados muestran que el 70% de este profesorado prefiere dedicarse puramente a la docencia antes que a la investigación formal. Es un porcentaje altísimo. Es abrumador. Sin embargo, la estructura institucional y el sistema de promoción académica les exigen investigar y publicar en revistas de alto impacto como condición indispensable para mantener sus puestos o para ascender, y a menudo en temas hiperespecializados que no tienen un impacto directo en sus alumnos de grado. Y esa encuesta pone de manifiesto una desconexión estructural verdaderamente dramática en el sistema educativo superior. Básicamente, obligamos a los educadores a invertir su energía, que es finita, en investigaciones teóricas que en muchos casos los alejan de las necesidades reales que tienen delante en su aula cada mañana. ¿Los alejan de sus propios alumnos? Exacto. Frente a esta dicotomía paralizante, el documento presenta una solución metodológica muy elegante que busca unir ambos mundos, y es la llamada investigación-acción. Que es la idea de convertir al profesor en un investigador de su propio ecosistema, justamente. La investigación-acción rompe con la idea de que el currículum educativo es un dogma inamovible o algo cerrado. En su lugar, propone tratar el currículum como una hipótesis de trabajo y transformar el aula en un auténtico laboratorio de pruebas. ¡Qué interesante! De este modo, los docentes investigan sobre su propia práctica diaria, observando qué funciona y qué falla con sus alumnos concretos. No requiere abandonar el aula para ir a un laboratorio externo a investigar teorías abstractas. La investigación ocurre de forma simultánea a la enseñanza. El texto no se limita a mencionar este concepto por encima, sino que traza su evolución histórica paso a paso, mostrando cómo diferentes académicos han intentado estructurar este laboratorio del aula a lo largo de las décadas. Sí, hace un buen repaso. Empieza mencionando a Kurt Lewin allá por los años 40. Lewin introdujo la idea de organizar esta investigación en espirales cíclicas de 4 pasos muy claros, que eran planificar, actuar, observar y reflexionar. El modelo de Lewin fue revolucionario en su época, precisamente porque introdujo el rigor del método científico en los problemas sociales y educativos, que antes se trataban de forma más intuitiva. Y el documento explica cómo, décadas después, autores posteriores como Kemis y Eliot tomaron esa base y la adaptaron específicamente al entorno escolar. Le dieron una vuelta más práctica. Sí, añadieron capas de complejidad sobre cómo las dinámicas sociales del propio centro afectan a la implementación de estas espirales. Ellos buscaban sistematizar cómo los grupos de profesores podían colaborar entre sí para resolver problemas curriculares del día a día. Sin embargo, el análisis se detiene de forma muy especial en la figura de un académico llamado Whitehead. Según expone el texto, Whitehead representa una ruptura importante porque realiza una crítica frontal, sin tapujos, a los modelos anteriores. Consideraba que se habían alejado de la realidad. Consideraba que las espirales de Kemis o Eliot se habían vuelto demasiado teóricas, excesivamente formales y académicas, y estaban perdiendo el contacto con la realidad visceral y a veces caótica del trabajo diario en un aula con 30 alumnos. Whitehead aporta una visión muchísimo más pragmática y centrada sobre todo en la experiencia personal y subjetiva del individuo. El texto detalla su propuesta de ciclo para el desarrollo profesional, que consta de 5 pasos fundamentales y muy intuitivos. A ver, ¿cuáles son? Primero, experimentar o sentir un problema en la práctica diaria. O sea, esa incomodidad que sientes porque sabes que algo no está funcionando en clase. Segundo, imaginar una solución posible para ese problema. Tercero,
poner esa solución en práctica de forma inmediata, sin tanta burocracia. ¿Pasar a la acción? Exacto. Cuarto, evaluar los resultados concretos de esas acciones que has tomado. Y quinto, y más importante, modificar tu práctica a la luz de los datos obtenidos y de lo que has aprendido en el proceso. Y vuelta a empezar. Lo más interesante de esta secuencia de 5 pasos propuesta por Whitehead es que, aunque el documento la enmarca estrictamente dentro de la formación del profesorado, sus implicaciones van mucho más allá de la escuela. Ese ciclo de sentir una fricción, imaginar una salida, probarla, medirla y ajustarla es, en esencia, el núcleo absoluto de lo que denominamos aprender a aprender. Totalmente de acuerdo. Es una metodología aplicable para que cualquier persona enfrente la resolución de problemas en su entorno laboral, personal o en el aprendizaje de cualquier disciplina a lo largo de su vida. Y eso enlaza directamente con la última gran área que trata el documento. El texto argumenta que la adopción de todos estos elementos, el abandono de la evaluación punitiva, la integración de marcos normativos más flexibles y la asimilación de este método de investigación-acción, converge irremediablemente en la necesidad de abrazar la innovación educativa con mayúsculas. Pero hace una aclaración indispensable para no caer en espejismos. Entonces, ¿qué significa todo esto de la innovación, si no es simplemente comprar las últimas pantallas interactivas para el colegio? El texto es tajante en esto. La verdadera innovación no reside en el hardware, no va de comprar ordenadores o tablets carísimas, sino en cómo se procesa la información. Innovar hoy implica una integración transversal de las competencias digitales. Que va mucho más allá de saber usar un procesador de textos. Muchísimo más. Esto no consiste en enseñar a usar el paquete de ofimática, sino en desarrollar un pensamiento crítico robusto frente a la avalancia de información que supone la red. Filtrar el ruido. Significa entender cómo operan los algoritmos que nos recomiendan contenido, saber discriminar fuentes fiables de la pura desinformación y, muy importante hoy en día, comprender las profundas implicaciones de nuestra identidad y nuestra huella digital. De hecho, el documento destaca algo fundamental. Y es que no se puede exigir este nivel crítico al alumnado si quienes educan, los propios docentes, no lo poseen primero. Nadie puede enseñar lo que no domina. Claro, es de cajón. Por ello, menciona la implantación del MRCDD, que son las siglas del Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente. Es un estándar consensuado a nivel europeo, cuyo propósito es evaluar y certificar que los profesionales de la educación tienen las habilidades necesarias. Y no solo para usar la tecnología a nivel usuario, Sino para integrarla de verdad. para integrarla pedagógicamente en el aula de una forma segura, crítica y que aporte valor real al aprendizaje. Al final, la tecnología es solo un vehículo. El colofón de todo este extenso análisis de la Universidad Nebrija se centra en el verdadero destino final del aprendizaje en el siglo XXI, que son las llamadas habilidades transversales. Que son la clave de todo hoy en día. El documento insiste en que el éxito de un modelo educativo contemporáneo ya no puede medirse por el volumen de datos enciclopédicos que un individuo es capaz de retener para vomitar en un examen y olvidar a la semana siguiente. Eso ya no sirve. ¿El mundo ha cambiado? El rigor ahora debe centrarse en evaluar habilidades como la comunicación asertiva, el pensamiento lateral para resolver problemas inéditos que no están en el libro de texto y la capacidad real de colaborar en equipos diversos y complejos. Se trata, en definitiva, de certificar la capacidad de transferir el conocimiento a contextos que cambian constantemente y siempre desde un marco de inclusión y respeto. Es la transición de un sistema antiguo que premiaba el saber cosas de memoria a un sistema que intenta, con mucho esfuerzo, evaluar el saber qué hacer con esas cosas en el mundo real. Si reuniéramos todas las piezas de este profundo análisis, la conclusión principal del documento es que nos encontramos en medio de una transición histórica fascinante. Sin duda. Estamos abandonando por fin una concepción puramente sancionadora de la educación, que estaba simbolizada por esa autopsia irrevocable del examen final, para intentar consolidar un modelo vivo, un ecosistema de evaluación continua y reflexiva donde el error pierde su estigma punitivo para convertirse en información diagnóstica vital para mejorar. El error como parte del camino. Eso es, un modelo donde el aula, apoyada por las nuevas legislaciones y ese enfoque investigador del docente del que hablábamos, actúa como un laboratorio constante de innovación. Y esto plantea una pregunta importante respecto a las consecuencias a largo plazo fuera del propio entorno académico. Precisamente. Toda esta disección del documento sobre cómo estamos transformando desde los cimientos la manera de evaluar el conocimiento nos invita a mirar mucho más allá del pupitre,
Si, como apunta el texto, la tendencia irreversible del sistema es abandonar los exámenes estandarizados rígidos y las calificaciones puramente numéricas para abrazar un modelo basado en proyectos, en investigación-acción y en esas habilidades transversales, ¿Qué es hacia dónde vamos? la pregunta inevitable es cómo absorberá este impacto directo el mercado laboral. Si las notas del 0 al 10 pierden su valor representativo, estamos asistiendo a los últimos días del currículum tradicional, ese documento estático en papel o en PDF que enviamos a las empresas. Es muy probable. Es muy probable que el futuro nos exija reemplazarlo por portafolios dinámicos y públicos. Evidencias reales, proyectos en constante evolución, que demuestren no lo que memorizamos en el pasado para aprobar un examen, sino nuestra capacidad inagotable de aprender a aprender frente a lo desconocido. Queda la reflexión sobre la mesa para darle una vuelta. Agradecemos enormemente a nuestra audiencia el tiempo dedicado a explorar las entrañas de este documento. Es fundamental mantener viva la curiosidad y nunca dejar de cuestionar los engranajes de nuestro propio proceso de aprendizaje. Hasta nuestra próxima inmersión profunda.